Bienvenidos a la familia First Baptist Orlando de parte de Les Ministry. Dios les bendiga. Hola, bienvenidos y a los futuros capellanes de First Baptist. Hola, bienvenidos. Hola. Bienvenidos. Desde Orlando, sean todos bienvenidos. Dios les bendiga. De parte de Kids Ministry, bienvenidos. Desde Orlando sean todos bienvenidos. Queremos darte la más formal bienvenida, la más cordial bienvenida a este servicio online internacional durante 2023. Estamos muy emocionados con lo que Dios va a hacer este año con nosotros y particularmente con el servicio online internacional. Conmigo tengo al hermano Bernardo Salcedo, quien va a estar actuando de lo, como aquí se dice, de host o de anfitrión de este servicio, porque lo vamos a enfocar para toda América Latina, Estados Unidos hispano, con materiales tremendos, con reflexiones tremendas que te van a hacer crecer en tu vida personal, matrimonial, familiar, discipular, eclesial. Este hombre que tengo al lado es una de las personas de mayor influencia en América Latina en el contexto evangélico. ¿Algún saludo? Gracias, Salcedo? sí, queremos darle la bienvenida a todos los líderes, a todos los pastores, las iglesias, los hermanos de todos los países en Latinoamérica. Nos complace mucho que nos acompañen siempre en los servicios online y estamos aquí para servirles. Somos una iglesia hermana, amiga y estamos aquí para bendecirles. Pues estamos iniciando lo que debe ser la mejor media hora del día sábado. Eso. Que Dios te bendiga. Amén. Damos gracias a Dios por otra oportunidad que nos da de compartir el mensaje de su palabra en el contexto de este servicio online internacional. Y por fin tenemos de regreso a mi hermano Salcedo. Llevo como 3 semanas diciendo en este servicio que me has abandonado, chicos.
¿Pero dónde estaba? No, pero no lo he abandonado, simplemente lo dejé por un rato para que tuviera vacaciones de mí. Para que reflexionara, para que refrescara. Sí, eso. Y también para que la gente me extrañe. Oye, sí, yo creo que todo el mundo extraña a este hombre cuando no predica conmigo. De hecho, aquí en First Baptist Orlando tenemos 4 servicios en español y uno de los servicios que la gente más le gusta asistir y que más pide es donde tú predicas conmigo. Porque este hombre cuando estamos predicando hace cada pregunta o hace cada frase que nos saca completo. Pero, Salcedo, siempre es una bendición. Gracias, igualmente, pastor, igualmente. Si me permite, déjame decir algo a todos los hermanos nuestros respecto a ti y a tus estudios. Gracias. El hermano Salcedo está en este momento comenzó a estudiar un PhD en exposición bíblica. Es exactamente el mismo PhD que he estado yo estudiando. Así que pues ahora me tienes que acompañar más acá. No, yo vengo detrás de ti para que me ayude. Para que te ayude. Ahora resulta que me está pidiendo los trabajos y me está pidiendo todas las cosas. Amados hermanos, es un placer estar nuevamente con ustedes y nuevamente para compartir una de las herramientas que tienen que ver con crecimiento discipulado más allá de las paredes de la iglesia, que eso es muy significativo. Si ustedes se fijan, detrás de nosotros está hay algo que dice Semana Santa. Por supuesto, mañana comienza la Semana Santa con lo que llamamos nosotros el Domingo de Ramos. Hoy sábado todavía no es Semana Santa, pero la serie que nosotros vamos a estar tratando por 2 semanas se titula Semana Santa. Y hoy vamos a reflexionar sobre un título, Mi historia como herramienta. Introduciendo esto con respecto a la Semana Santa. Qué tremenda historia tenemos nosotros que contar con esa Semana de la Pasión. ¿Cuántas cosas tremendas no pasaron en la Semana de la Pasión? Pasaron cosas extraordinarias. Así es. Pero uno tiene que aprender a contar la historia de nuestras vidas y de hecho a entenderla en el contexto de la gran historia de Dios y aprender a usar eso como una herramienta efectiva a la hora de influir sobre otras personas. Si usted estudia el material que hemos venido compartiendo, el material de hoy se llama La Gran Historia de Dios, o más bien para ser la herramienta de la gran historia de Dios. Básicamente el énfasis es aprender a reflexionar la historia de nuestra vida y a entenderla en el contexto de la gran historia de Dios, usando eso como un elemento para testificar a otras personas, para ejercer influencia en otras personas. Nosotros que estamos estudiando este doctorado en exposición bíblica, que de hecho gastamos tiempo en la semana con todos los mostradores sintácticos y todo eso. Sí. Pero ¿no te llama la atención que el método más usado por Jesús a la hora de ejercer influencia sobre otros era el método narrativo, contar historias? Completamente. Sus sermones eran contar historias. Exactamente, parábolas, o dichos, historias, narrativa. Oye, ¿tú crees que la gente recuerda los puntos que nosotros predicamos en los sermones? Generalmente yo creo que no. Yo creo que recuerdan más las historias que hacemos. Sí, más bien los chistes. Los chistes, por eso tú me lanzas esos chistes. Mire, recuerden ustedes, por ejemplo, el endemoniado gadareno. Sí. Cuando el endemoniado gadareno ocurre todos aquellos sucesos y Jesús le saca aquellos demonios, él quiere seguir a Jesús y Jesús le dice, ve y cuenta a tu familia, a los tuyos, cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. No era una persona, vamos a usar terminología tradicional, discipulada. No era una persona con gran entrenamiento teológico, pero tenía algo que podía compartir. Tenía una historia de vida en un cambio que podía compartir con otros. Y dice el texto que fue y la compartió por Decápolis. O sea, fue por alrededor de 10 ciudades, compartiendo la experiencia personal. Y pastor, aquí viene algo muy interesante, porque sí, la gente no recuerda los puntos, pero sí va a recordar de por vida esa palabra que hizo impacto y que transformó completamente su vida. Así mismo es, así mismo es. Y hoy queremos que tú te lleves en este encuentro
Cuán importante es la manera en que Dios ha tratado contigo y conmigo, con Salcedo durante toda la vida, y cómo puedes usar esa manera en que ha tratado con nosotros como una herramienta poderosa para impactar la vida de otras personas. Yo te voy a invitar a buscar en tu Biblia Génesis 50:20. En Génesis 50:20 aparece un pasaje muy conocido de la historia de José, que como usted sabe, fue vendido, traicionado por sus hermanos a Egipto. En Egipto padeció muchísimo, de hecho padeció hasta prisión, pero llegó a ser después la segunda persona más importante en el mundo conocido en aquel momento. Increíble. Fue la segunda persona del imperio egipcio. Y Dios usó eso de una manera tremenda. De hecho, usó la historia de José, la vida de José, para proteger a la nación judía. Toda la familia terminó emigrando de Canaán a Egipto durante una gran hambruna, y allí fue protegida durante un tiempo, hasta que después vino otra dinastía de faraones que la esclavizó, y de ahí después viene todo el éxodo. Pero cómo Dios usó la historia de José con sus bajas, sus altas, para impactar la vida de una nación, la vida no solo de una nación, la vida del mundo entero. Así que Dios puede usarte a ti también, me puede usar a mí. Vamos a estar reflexionando en ese verso 20, y hay una idea que queremos dejar en tu mente y en tu corazón, y es esta. Nuestra historia personal, entendida en el contexto de la gran historia divina, constituye una herramienta poderosa de impacto. Nuevamente, piensa en esto. La historia de vida que tú tienes, mi historia, entendida en el contexto de la gran historia salvífica de Dios, de su plan maestro de bendecir a las naciones, es una herramienta poderosa que tú y yo tenemos. Vamos a ver cómo eso se manifiesta en el texto, y así yo voy a estar haciendo referencia también a esta herramienta como está en el material, que recuerden que lo estamos disponiendo en nuestra página web. Primer elemento interesante es este: los puntos bajos en mi historia personal. Yo creo que todo el mundo tiene puntos bajos en su vida. Sí. Tiene cabezazos en la vida, tiene puntos bajos, crisis. Lo interesante es que Dios usa las crisis de una manera tremenda. Yo voy a pedir a Salcedo que lea el verso completo, aunque vamos a estar enfatizando tres frases fundamentales. ¿Puedes leer, por favor, el verso 20? Génesis capítulo 50, verso 20, dice así: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Gracias, Salcedo. Y voy a enfatizar esta frase: vosotros pensasteis mal contra mí. Esta frase se la dice José a sus hermanos, después que usted sabe la historia, que los hermanos terminan yendo a Egipto a buscar comida, alimentos. Ahí encuentran un José que era el segundo del imperio, el segundo en Egipto, y de hecho era la persona que administraba todos los recursos. Y después que se desenlaza toda la historia, que se manifiesta a sus hermanos, que traen al papá y a la familia, una vez que muere el papá, los hermanos creen que José se va a vengar. Y ahí se desenlaza esta historia. José es una persona que llegó a entender todos los sucesos de su vida, incluyendo los puntos bajos, como algo importante para impactar la vida de los demás. Noten ustedes que la frase dice: vosotros pensasteis mal contra mí. La palabra pensar aquí implica una conspiración. Sí. Cuando se analiza en sentido negativo, implica un arreglo, implica fabricar algo en el idioma original. Es algo que se fabrica, y lo que se fabrica aquí es lo malo. Literalmente la palabra significa lo que me causa estrés, lo que me causa incomodidad. Todos nosotros en la vida hemos experimentado algo que nos causa incomodidad, nos hemos sentido frustrados. Pero es interesante que Dios usa esos puntos bajos como puntos de cambio en nuestra vida, que después se manifiesta con ciertos propósitos. Es decir, uno tiene que reflexionar en los puntos bajos para ver cómo Dios los usa para impactar la vida nuestra, para hacernos crecer. Y esos puntos bajos después van a ayudar a muchísima gente. Déjenme contarle rapidito un punto bajo
en la historia de mi propia vida personal que después me ayudó o me ha ayudado en toda mi vida ministerial a servir a mucha gente. Yo te he contado, Salcedo, que en el año 2002, ¿hace qué? 21 años. Sí. Yo me vi a mí mismo pastoreando 8 iglesias. Wow. Siendo pastor de 8 iglesias. Obviamente, Tremendo. cuando digo pastoreando 8 iglesias, mal pastoreando, ¿no? Porque era pastor de una iglesia, pero representaba a otras 7 que la misma iglesia había fundado. Una iglesia muy pujante. Si usted es de Cuba, alturas de Luyano, en aquel momento, se fundó, esa iglesia comenzó a fundar otras iglesias. Yo era el pastor que en un periodo de 6 años había fundado otras 7 iglesias, entonces era pastor de la iglesia original y otras 7. Además daba clase en el seminario, además dirigía evangelismo explosivo en Cuba. Hacía tantas cosas, dormía 4 horas al día. Me imagino. ¿Y sabe lo que me pasó? Empecé cuando estaba predicando, veía a la gente que venía y se iba. Yo decía, oye, aquí hay algo raro. Me empezaron a dar como déjeme decir una palabra aquí, yo no sé si van a entender la gente de América Latina, un patatún. Eso es, me empezó a dar una cosa. La pálida, decimos en Colombia. Muchachos, mira, me hicieron todo tipo de exámenes, desde el punto de vista neurológico, todo eso. No tenía nada. Era estrés, sobrecarga de trabajo. Bueno, para mí ese fue un punto bajo porque de pronto tuve que dejar muchas cosas, reentrenarme, reenfocarme. Una coterránea tuya me dio uno de los mejores consejos que me ha dado una persona en la vida. ¿Conoces a Amparo de Medina? Sí, una gran amiga. Ella me aconsejó, fue a Cuba, y yo era uno de los que coordinaba programas en el seminario de La Habana. Sabía que yo estaba padeciendo eso y me dijo una cosa, me dijo, oye, te engolosinaste con el éxito. Fue fuerte, ¿eh? Fuertísimo. Miren, fue un punto bajo cuando yo tuve que reestructurar muchas cosas en mi vida. Fue allí que yo aprendí a tomar un día de descanso. Fue allí que yo aprendí a tratar de balancear la semana. Fue allí que yo aprendí un montón de cosas acerca de los síntomas del estrés. Y es el estrés. 20 años después, prácticamente es la enfermedad de la actualidad. Así es. ¿Cuánta gente a diario no atendemos que tienen estrés, que tienen sobrecarga? Ese punto bajo en mi vida me ha permitido a mí, no solo cuidarme a mí y a la familia ahora, me permite a mí entender a tanta gente que padece ansiedad, depresión, todo ese círculo. O sea, es algo tremendo. En el manual te recomiendan lo siguiente. Ahora mismo, si tú puedes, toma un pedazo de papel y anota de 3 a 5 puntos bajos que tú hayas tenido en tu vida. Puede ser un divorcio, puede ser una pérdida material, puede ser una pérdida de salud. Anota todo eso y cuándo ocurrió. Piénsalo, ponlo en la mente. Porque vas a ver cómo esto forma parte de la historia de tu vida y cómo Dios lo puede usar después de una manera significativa. ¿Algún comentario? Sí, no, pastor, esta frase es muy interesante. Vosotros pensasteis mal contra mí. ¿Sí? Pero increíble que Dios lo permitió. ¿Sí? Viene este mal de sus propios hermanos, la familia. Muchas veces la gente, la que más se queja, ¿sí? Donde hay más problemas, por ejemplo, niños abusados, etcétera, es la familia. Sí. Viene de la familia. Entonces, pero Dios tiene algo que usted va a seguir compartiendo. De ahí es el segundo aspecto. Exacto. ¿No? Los puntos altos en mi historia personal, como José. Miren la segunda frase de este verso. Mas Dios lo encaminó para bien. ¿Sabía, Salcedo, que la frase lo encaminó es exactamente la misma frase en hebreo que pensasteis? Pensasteis mal, Dios pensó bien. Exacto. Fabricaste algo malo, Dios fabrica algo bueno. Y lo interesante es que fabrica algo bueno a partir de eso malo que la gente fabricó. ¡Qué tremendo! Porque el punto es este. Mientras otra gente está fabricando algo malo que te puede dañar a ti,
Dios está detrás de eso cuando lo permite, al mismo tiempo fabricando algo bueno, encaminándolo para bien. Solo un Dios providencial puede hacer eso. Así que hay puntos altos en nuestra vida. Cuento otra historia personal. Mi familia pensó emigrar a Costa Rica, San José, Costa Rica. Teníamos todo listo. Toda la iglesia nos había aceptado, todo estaba allá. No le dieron la visa a mi familia a último momento. Wow. Y resulta que después que teníamos todo, que habíamos renunciado a nuestras responsabilidades en Cuba, lo habíamos dado todo, teníamos unas bolsitas nada más para irnos, resulta que todo se cayó. Era aparentemente algo que no era bueno, pero aquí viene cómo Dios lo encamina para bien. Si no fuera por eso, hoy yo no fuera pastor de First Baptist Orlando. No hubiera encaminado Dios todas las cosas para que yo cayera en Estados Unidos y específicamente viniera a la ciudad de Orlando. Fue algo tremendo. Cómo Dios encamina las cosas para bien. Así es. Entonces, es un buen ejercicio que usted y yo, ahora, como mismo pusimos de 3 a 5 cosas, puntos bajos, ahora usted ponga puntos altos en su vida personal. Logros académicos, logros en la vida personal. Anótelo, graduaciones, digamos, familia, matrimonio. Ponga todas las cosas que usted entiende que han sido puntos altos en su vida y que lo han potenciado. Y por último, piense en este último aspecto. Aquí viene. El sentido de bendición en la historia personal. Cuando tú tienes los puntos bajos, los puntos altos, y tú los combinas, yo le recomiendo, como el manual dice, agarre los 3 más importantes bajos, los 3 más importantes altos y póngalo cronológicamente para que usted pueda describir su historia. Y va a ver cómo el resultado es una historia de bendición, porque Dios bendice a todas las familias de la tierra o quiere bendecirlo. Dios te ha bendecido en Cristo, a ti y a mí. Noten ustedes como el mismo texto dice al final, para mantener en vida a mucho pueblo. Tremendo. ¿No es tremendo eso? Y mantener en vida es una frase que viene del verbo hayah. Es el verbo de donde se supone que viene Jehová. Wow. O sea, Él es el que es. Él es el que da vida. Precisamente todo lo que hace con nosotros es para darnos vida, para bendecirnos. Entonces, la historia de nuestra vida, de cada uno de nosotros, puede ilustrar cómo la combinación de puntos bajos y puntos altos lleva a una experiencia de bendición, de crecimiento. Cuando usted y yo somos capaces de articular eso, se convierte en una herramienta poderosísima para marcar la vida de la gente. José aquí marcó la vida de sus hermanos, marcó la vida del pueblo de Israel, y yo creo que este es uno de los versos más citados por toda la cristiandad cuando habla del Antiguo Testamento. ¿Es así o no? Así es. O sea, cuando habla de algo malo que nos sucede, bueno, Dios es capaz de caminarlo para bien. Así es. Pero muchas veces olvidamos la última parte, para generar, para mantener en vida a mucho pueblo. Y en ese mucho pueblo, la frase significa muchas personas, muchas tribus, así es, muchas naciones. Increíble. Porque Dios bendijo a través de Israel, y la permanencia, la subsistencia, supervivencia, preservación de Israel ha bendecido a las naciones. Hoy Dios repite este proceso, Salcedo. Así es, en la vida. Lo repite contigo, lo repite conmigo, con todos. Lo repite contigo. Yo no sé si serás capaz hoy de reflexionar tu propia vida, la historia de tu vida en el contexto de esa gran historia de bendición de Dios. Así es. Cuando uno logra hacerlo, uno tiene en la mano una herramienta de tremendo impacto. Voy a recapitular: puntos bajos en la historia personal, puntos altos en la historia personal, sentido de bendición en la historia personal. Nuevamente, te sugerimos que vayas a nuestra página, o si no, nos solicites por correo este material que lo estamos poniendo ahora en español. ¿Alguna palabra final? Sí, Salcedo? pastor, un testimonio que tiene 2 partes. Uno, mi padre estuvo a un día de ser asesinado. Wow. Estaba
fue puesto en la cárcel políticamente en Colombia, eso hace muchos años, en los tiempos de la violencia, que se llama un tiempo muy especial que pasó en Colombia, y él milagrosamente fue salvado, milagrosamente. Eso sucedió antes de que él fuera creyente, ¿sí? Antes del año 50. Entonces, Dios lo preservó y hoy toda la familia, el 99.9%, son creyentes. Wow, y muchos pastores. Y muchos pastores. Pero eso se volvió a repetir en mi vida. Estaba yo viajando a la isla de Dominica. Está la República Dominicana, está Dominique, que es francesa, y Dominica, que es inglesa. Historia corta. Llegué, aterricé, terminé en la central de inteligencia con los militares presos. Oye, tú eres peligroso. Me estaba esperando por primera vez en toda la historia de la iglesia de Dominica, todas las iglesias que se juntaron esa noche para escuchar al famoso predicador Salcedo, que no llegó, sino que estaba en la cárcel. Oye, qué tremendo. Óigame, pero el presidente de los pastores, un gran amigo, él era amigo del primer ministro de la isla. Lo llamó, eso fue un viernes. Estaba en otra isla, usted sabe, estaba de fiesta y de parranda. Al fin lo pudo lograr. Y entonces el primer ministro llamó a donde yo estaba, ahí en la central de inteligencia, que cada 5 minutos me estaban entrevistando. Para saber interrogando, ¿no? Interrogando. Y entonces cuando llamó al primer ministro, le dijo a ellos: Salcedo es mi invitado especial. Así que lo tratan como mi invitado especial, no solamente mío, sino de la nación. Se cambiaron los papeles. Pero este es el testimonio después de todo esto, porque yo sufrí durante esas horas. ¿Qué va a pasar conmigo? Estoy en otro país, estoy a la deriva. El amigo que le digo que fue el que me invitó, el presidente de los pastores, me llamó 3 meses después y me dice: Bernardo, no sabe lo que ha sucedido. Los militares me han llamado por primera vez para que yo comparta con ellos la buena noticia de Dios. Wow. Qué tremendo, Dios Tremendo. cómo voltea todo. Así mismo, ¿ves por qué te tengo que traer a este servicio? Oye, tremenda historia la tuya. Sí. Bueno, como esta historia Salcedo tiene, yo creo, ¿cuántos países me dijiste que había? 160 países. 160. Y damos gracias a Dios por tu vida, Salcedo. Sí, gracias a y por Dios. la bendición que tiene First Baptist Orlando de tenerte aquí. Te damos gracias a Dios que no te fuiste para Costa Rica. Oye, así mismo es. Bueno, es nuestro mayor deseo de Salcedo, Amén. es mío, de First Baptist Orlando en español, que Dios te bendiga Amén. ricamente. Amén. Cristo, el lirio de los lirios y rosa del valle de Sarón, por siempre me da en su fragancia la inspiración del alma en forma de canción. Estrella de la mañana es, brilla mi corazón, su radiante fulgor, rosa de célico perfume, el cual me fortalece en horas de dolor. Rosa de célico perfume, el cual me fortalece en horas de dolor. Mi parte favorita dice: yo le canto canciones de alabanza, porque se deja así sentir en todas las fibras de mi alma
la cual por su sangre Él pudo redimir. Estrella de la mañana es, brilla en mi corazón su radiante fulgor, rosal de cénico perfume, el cual me fortalece su amor y en horas de dolor. Oh, rosal de cénico perfume, el cual me fortalece en horas de dolor. Qué lirio de los lirios, la rosa de Sarón, aquel que por salvarme su sangre derramó. Aleluya.